todo la gloria a Dios. Queremos dar la bienvenida, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Le voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a comenzar con una oración. Le voy a pedir al pastor Marcelo que nos lleve una oración, por favor. Buen Dios, te agradecemos, Señor, el descanso de la noche, la bendición, Dios mío, de un nuevo día de vida, y agradecerte, Señor, estar aquí en tu casa de oración, juntos, Señor, como familia de la fe, para adorar y alabar tu nombre. Gracias, Señor, por esta rica bendición que nos das de poder, Dios mío, Señor, adorarte, alabarte y tener tiempo para abrir las Escrituras y poder meditar en ellas. Bendícenos, Señor, que tu gracia, tu dirección, la gracia de tu Santo Espíritu se haga muy sentida entre nosotros en esta mañana y podamos disfrutar, Dios mío, Señor, de tu presencia, de tu palabra, de la adoración, de la alabanza, de la oración. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Puestos en pie, vamos a cantar una alabanza.
Le voy a pedir que se tomen su asiento. Voy a dar lectura al versículo que se encuentra en Filipenses 1:21. Dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Este es un versículo muy lindo. Es una gran expresión de fe. Pablo dijo estas palabras cuando él se encontraba preso, condenado a muerte, a ser decapitado por predicar la palabra del Señor. Esta expresión fue tan profunda para Pablo que, a pesar de que él estaba tan cerca de la muerte, él estaba firme y estaba seguro, porque para él Cristo lo era todo, tanto como en la vida y en la muerte. Este versículo nos enseña claramente, hermanos, que a pesar de que tenemos que ser buenos hijos de Dios, a pesar de las circunstancias, del momento que estemos pasando y en todo lugar, les invito, hermanos, a que meditemos este versículo. El que no se lo sabe de memoria, memorícelo, porque es muy hermoso. Yo desde muchos años me emociona hablar de este versículo, porque hace muchos años yo me lo aprendí de memoria. Y es muy significativo, porque ves que lo leo, lo escucho o lo repaso en mi mente, me da seguridad. Seguridad de que si yo vivo en Cristo, para cuando yo parta, voy a estar segura. Yo tengo la seguridad que si yo vivo en Cristo, para mí va a ser una ganancia, porque voy a ir a reinar con el Señor. Que el Señor le bendiga, hermano. Les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a cantar otra alabanza.
vez más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré.
amado Padre eterno. Te damos gracias, Señor, porque usted nos da la oportunidad, Señor, de estar en tu casa de oración en esta hora, Padre amado. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que están aquí presentes, Señor, y a los que no han podido llegar, Señor, bendícelo en el lugar donde se encuentren. Bendícenos a cada uno de nosotros, prepara nuestros corazones, Señor, para poder escuchar y aprender de su palabra, Señor. Bendíganos, Señor, a cada uno de nosotros y quédese en medio nuestro, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Si alguien tiene tiene la oportunidad de dar gracias al Señor, tiene alguna petición de oración, puede hacerlo. Hermano. Hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Sigo agradeciendo porque, bueno, como saben, la semana pasada tuve que tomar un examen muy importante. Gracias al Señor sentí su compañía y su presencia en todo momento. Amén. Estuve muy tranquila, tuve mucha paz. El examen se realizó y a pesar de lo traumático que es el examen, no tuve ningún tipo de dolor ni nada similar. Así que muy agradecida por en todo momento. Y ahora esperar solamente, seguir orando para que el resultado de este examen sea tan bueno como lo detectó la profesional que me lo dio. Amén. ¿Alguien más, hermano? Hermano, saludos, hermanos. Quería contarles que desde el martes estoy trabajando. Tengo una sala de cura mayor. La quiero muy bien. Ese es el temor que yo tenía de empezar en un trabajo nuevo, que las personas que van a trabajar contigo te acojan. Así que estoy contenta y gracias al apoyo de mi ayuda idónea, que mi temor era mis niños, de trasladarlos, ir a buscarlos al colegio, y etcétera. Entonces, doy gracias porque puedo estar trabajando y también doy gracias por mi familia, mis hijos y mi esposo. amén, hermano. ¿Alguien más? Hermano. Quería dar las gracias a Dios, hermano, por poder estar con ustedes nuevamente, por poder alabar y bendecir el nombre del Señor, por darnos una nueva oportunidad para poder hacerlo. Y también dar gracias, como hice la semana pasada, por lo bueno y por lo menos. Agradecer por la vida de mis padres, agradecer por mis hermanos, por mi familia, por mis hijos. Y le quiero dar gracias a Dios por un nuevo proceso, una nueva etapa, un cambio que se viene a mi vida. Y a pesar de que es difícil, como bien usted lo decía al comienzo, uno tiene que agradecer, porque entiendo que eso también será una bendición a mi vida y a mi familia. Así que quiero agradecer. Amén, hermano. ¿Alguien más? Yo quiero dar gracias porque el Señor me ha concedido un año más de vida, de cumpleaños. Gracias al Señor por eso, porque Él es bueno. Ha sido fiel durante todos estos años que me ha concedido. Así que gracias al Señor por eso. Gracias a mí. Porque ha sido bueno fue un año diferente. Un año diferente, pero Él es fiel. Y todas las cosas son buenas cuando vienen de Él. Gracias. ¿Alguien más, hermano? Yo también quiero agradecer al Señor porque también me permite cumplir un año más de vida, el día 27. Y haciendo un resumen de lo que ha sido el año, nuevamente puedo deducir que el Señor ha sido bueno. Amén. El Señor, gracias al Señor que no nos paga por forma como nosotros nos comportamos con Él, sino que Él tiene misericordia y agradezco al Señor por eso, porque ha sido un año para mí igual diferente, lleno de desafíos, pero veo que día a día la mano del Señor está conmigo, supliendo todas mis imperfecciones, todo
lo malo o los aciertos que uno pueda tener, el Señor está detrás de todo. Así que confío en Él, en su soberanía y muchas gracias. Que el Señor le bendiga. Amén. ¿Alguien más? Hermano. Quiero dar gracias al Señor, pero por la salud, por la vida y por todo lo que lo provee día a día. También dar gracias a Dios porque puedo estar aquí nuevamente y dar gracias a Dios porque una semana el médico del consultorio fue a visitar a mi señora y hizo todos los trámites ya para ingresar a oncología en el hospital. Porque esta semana ya nos ponemos por médico, con dos médicos y vamos a ver cómo lo va a encontrar con todo lo que para el tratamiento que le dejó. Así que nos ha sentido muy bien, pero doy gracias a Dios porque estamos luchando para salir adelante. Amén. Entonces, esta semana y la próxima vamos a saber más o menos cómo va a seguir la cosa. Ya viene un buen tiempo, así que se puede disponer de no estar tan encerrado. Y bueno, dar gracias a Dios por todo lo que nos da, por todas las bendiciones que uno recibe día a día, noche a noche, y que nos siga dando fortaleza y seguir orando por mejores cosas. Amén. Amén. Yo le voy a dar gracias al Señor porque Él me da la oportunidad de nuevo de estar aquí. Gracias a Él porque Él me ha ayudado, me ha acompañado, ha bendecido a mi hijo y así en todas las cosas Él nos ayuda, no nos deja de lado. A veces pensamos que el Señor cuando uno le pide algo como que no contesta, pero tenemos la certeza nosotros que sabemos que el Señor, Él responde cuando Él estime conveniente, por decirlo así. Y le doy gracias por eso, porque Él ha sido bueno y qué mejor que me da la oportunidad y no podemos leer la Biblia, podemos alabarle al Señor y eso es lo máximo que nos puede dar. Así que gracias al Señor por eso. Le voy a pedir a alguien más. ¿Alguien más? Hermana Génesis. Yo le quiero dar gracias a Dios porque, bueno, por todas las bendiciones que Dios nos ha dado, porque Él ha sido bueno, ha cuidado de mi madre. Gracias porque ya hace un año como familia logramos completar un sueño que teníamos y hemos avanzado bastante con la ayuda de Dios. Gracias porque Él ha provisto los medios para poder hacerlo. Y gracias porque en realidad más que el sueño de nuestra familia era más de mi mamá, así que agradecida de Dios por eso, porque mi madre puede estar disfrutando y le agradezco a Dios por bendecirme más de lo que merecemos, así que muy agradecida de Dios por lo que Él hace en nuestra vida, como Él nos bendice y por esta gran declaración. Amén. Le voy a pedir a la hermana Lorena que nos lleven una oración y que solo de agradecimiento, que gracias por el trabajo de la hermana Nonita, de que le ha ido bien, también por el cumpleaños del pastor, que también ha cumplido un año más de vida, igual que el hermano Claudio también, por el cumpleaños de él, y agradecimiento también por la hermana Génesis, por su familia, y al pastor Elías. Le voy a pedir que pida por los resultados de la hermana Juanita, por la hermana Nina, que el Señor le ayude en todo su proceso que está pasando, que la ayude, que le dé fortaleza, porque se nota que está consternada y que lo necesita. Así que vamos a pedir por ella también. Y también por el tratamiento de la esposa de nuestro hermano, que le vaya bien en todo y que le dé también fortaleza a él, a su familia para pasar el proceso. Por favor. Bendito Dios de la gloria,
delante de su presencia estamos, Señor, para agradecerle, bendito Dios, por un día más de vida, Señor. Gracias, Padre amado, porque hemos podido llegar, Padre, hasta su casa, en donde podemos adorarle, glorificarle, y también agradecerle, Señor, por las innumerables bendiciones que usted nos ha dado. Bendito Dios, hay tanto, Señor, por qué agradecer. Si cada uno pudiera expresar su gratitud, Señor, usted sabe cuánta gratitud hay en nuestro corazón por todo, Señor. Del momento que vemos este nuevo día, Señor, un nuevo amanecer, sabemos, Señor, que gracias a usted, gracias a su misericordia. Bendito Jesús del cielo, gracias le doy por el hermano Claudio, Señor. Gracias porque él cumplió un año más de vida, Señor, porque lo tenemos con nosotros, Padre, porque es una gran bendición para nuestra iglesia. Señor, yo le ruego que usted le bendiga cada día más, Señor. Usted le dé de su gracia, de su sabiduría, Señor, para que él cada día sea mejor, Señor, en sus caminos, Padre, para que él cada día, Señor, pueda expresar, Señor, esta inmensa gratitud, Señor, que él refleja, Señor, cuando toca, Señor, cuando le canta, Padre. Usted bendígale a él, Señor, con muchos años más de vida, Padre. Amado Dios, también por el pastor Elías, Señor. Bendito Dios, él es una gran bendición para nosotros, Señor, tenerlo. Yo le pido que lo bendiga en gran manera él junto con su familia, bendito Dios. Gracias, Señor, porque usted le ha dado un nuevo año más de vida, Señor. Gracias, Jesús, porque usted, Señor, ha estado con él en este año, Señor, y sé que lo seguirá estando, Señor, junto a su familia, junto a él, Señor. Mi amado Salvador, por Nonita, Señor, gracias, Padre, porque usted le ha bendecido con un trabajo, porque usted ha hecho todas las cosas, Señor, para que ella pueda estar tranquila, para que sus hijos puedan estar bien, Señor. Bendígale a ella en este nuevo proceso, Señor, junto con su esposo, junto con sus hijos, Señor. Amado Jesús, también quiero agradecerle, Señor, por mi hermana Juanita, Señor. Tal vez aún no están los exámenes definitivos, Señor, pero lo creemos por fe, Señor. Vivimos por fe, Señor. Sabemos, Señor, que usted tiene siempre el control de todas las cosas, Jesús. Gracias, Padre eterno. Gracias porque ella está tranquila, Señor. Gracias porque ella espera su voluntad, Señor, que usted haga, Señor, y confiado está en usted, Señor. Mi amado Salvador, le alabo, le glorifico en esta hora, Señor, su nombre, porque usted se merece toda nuestra adoración. Bendito Jesús del cielo. Gracias, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias por mi hermana, Señor, Génesis, por su mamita, Señor, que está mejor, Señor, porque usted le ha bendecido, Señor, con lo que ella decía, Padre bendito. Gracias, porque usted nos complace, Señor, en todo, Señor, porque usted nos bendice más de lo que nosotros merecemos y más de lo que nosotros necesitamos, bendito Dios. Dios de la gloria, le ruego que se quede con cada uno de mis hermanos, Señor, agradeciéndole por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amado Señor, continuamos, Señor, elevando una oración ante ti, Señor amado, sabiendo, Señor, que no tenemos a nadie mejor que pedir, Señor, por aquellas situaciones que nos aprobleman, Señor, más que tú, Señor, que siempre nos oyes. Y no solo eso, sino que también siempre respondes nuestras oraciones. En tu tiempo, Señor, y a tu manera, tú siempre respondes, Señor. En esta hora, Señor, quiero rogarte especialmente, Señor, por la situación de nuestra hermana Nina, Señor, aquí en Cruz. Que tú le des fortaleza, que tú, Señor, le orientes, Señor, y le des, Señor, la sabiduría para poder ella seguir adelante, Padre Celestial, y que todos estos cambios que ella menciona, Señor, también sean de bendición para su vida, Señor, y para aquellos que le rodean. Te rogamos por ella, Padre, por sus padres, Señor, por sus hijos, para que todos, Señor, puedan también recibir de alguna manera, Señor, la bendición de poder, Señor, ver a nuestra hermana mejor, Señor. Porque sabemos que todos los cambios que tú traes a nuestras vidas, Señor, son por nuestro bienestar. Gracias, Señor, porque le vemos, Señor, confiando en ti, Señor. Ayúdale, Señor, sigue aumentando su fe, Señor, y manténla siempre firme en tus caminos, Padre Celestial, sabiendo que tú, Señor, eres soberano y todo lo que ocurre es por tu santa voluntad, Padre Celestial. Te rogamos también, Señor, por nuestra hermana Juanita, Señor. Ya sabemos, Señor, que ya
algún anticipo, Señor, de quizás buenos resultados hay. Y eso, Señor, es de gozo para ella, para su esposo y para nosotros como iglesia, Señor. Pero ahora hay que esperar la otra parte, la parte que confirma, Señor, ese diagnóstico. Y rogamos, Señor, que también sean buenas noticias, Señor. Que tú, Señor, estés con ella, le bendigas grandemente, Señor, y por supuesto que ella siga así de firme, Señor, como ella lo comenta, Señor, estando confiada, Señor, de que todo es por tu voluntad, Señor amado. Te rogamos también en esta hora por nuestra hermana Amparito, Señor, que tú le bendigas, que tú le des fuerza, Señor, que ella pueda estar firme, Señor, y que aún ahí en sus enfermedades ella siempre esté confiando y entregada en tus manos, Padre Celestial. Porque tú, Señor, puedes hacer las cosas que nadie puede hacer. Porque tú puedes dar fuerza, Señor, al que está cansado. Y por eso, Señor, rogamos para que tú le des fuerza a nuestra hermana Amparito, Señor. Y le bendigas grandemente, Padre eterno. Te rogamos también por Felipe, Señor, Felipe Araneda, que tú le sigas ayudando, Padre Celestial. Que sigas dándole fuerza y confortando su alma, Señor. Y su mente, Padre Celestial, para que él también pueda estar bien y darle ánimo a su familia, Señor, porque si él está bien, su familia también estará bien, Señor. Fortaléceles, acompáñale, Señor, a la familia del pastor Marcelo en todas las cosas, Padre Celestial, y tú, Señor, sigue ayudando, Señor, a Felipe. Te rogamos también en esta hora, Señor, por la petición que hacía Claudio, Señor, la semana pasada, Señor, que tú le bendigas, que tú le ayudes en esta situación personal y laboral que él está enfrentando, Señor, que tú abras puertas, Padre Celestial, y que tú le ayudes, Señor, a encontrar la solución y a encontrar, Señor, la respuesta, Señor, que trae la bendición también a su vida, Señor. Rogamos por él y rogamos por cada uno de los que están, Señor, en esta mañana, que tú nos bendigas, que tú nos acompañes, que este culto, Señor, reconforte, Señor, nuestro espíritu y por supuesto nos dé el ánimo y la fuerza que necesitamos, Señor, para seguir, Señor, confiando en ti, Padre Celestial, que a pesar de las dificultades nuestra mirada siempre esté puesta en ti, Señor, y que a pesar de las dificultades, Señor, nuestra fe no decaiga, sino que se reafirme, Señor, aún más en tus promesas, Padre Celestial. Rogamos que tú nos bendigas, rogamos que nos sigas acompañando en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Puesto en pie, vamos a cantar otra alabanza.
al Señor con otra alabanza. Ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Llevas mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh mi Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí me llena de tu Amén. Le voy a pedir a la hermana Pamela que nos lleve en oración para pasar a la palabra. Padre, gracias Señor por estar aquí reunidos, Señor, y gracias Padre por la posibilidad que nos da, Señor, de Gracias. adorar y honrar tu santo nombre, Señor. Y te pido, Padre, de toda alabanza, de toda gloria, de
dentro de nuestro corazón, Señor, nuestra mente, Señor, para poder recibir el mensaje que tú tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Bendice grandemente el predicador, Señor, y úsalo para tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vale. Los niños pueden pasar a salir. Muy buenos días, queridos hermanos. El Señor les bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Qué lindo es venir a la casa del Señor. Qué bueno es estar en comunión con los hermanos de la fe y poder adorar y alabar al Señor y reconocer su grandeza, su soberanía, su gracia y su buena misericordia con cada uno de nosotros. Hermanos míos, abramos nuestras Biblias en el Evangelio según San Marcos, que es el Evangelio que ya venimos predicando ya hace desde el mes de noviembre del año pasado, que venimos en un recorrido por el Evangelio de Marcos. En el capítulo 8 del Evangelio de Marcos comenzamos este capítulo, el cual veremos esta mañana, del cual extraeremos algunas enseñanzas. Leeremos desde el versículo 1 hasta el versículo 26 del capítulo 8 del Evangelio de Marcos. Dice así la palabra del Señor. En aquellos días, como había una gran multitud y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y si los enviare en ayunas a sus casas, se desmayarán en el camino, pues algunos de ellos han venido de lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Él les preguntó: ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron: 7. Entonces mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, y habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. Tenían también unos pocos pececillos, y los bendijo y mandó que también los pusieran delante. Y comieron y se saciaron y recogieron de los pedazos que habían sobrado 7 canastas. Eran los que comieron como 4,000, y los despidió. Y luego, entrando en la barca con sus discípulos, vino a la región de Dalmanuta. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: ¿es porque no trajimos pan? Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan?
¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís, y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5.000, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y él les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Amén. Palabra del Señor. Un largo pasaje, pero interesante esto. En la primera parte vemos esta alimentación de los 4.000, ¿no? Mateo dice que el Señor llamó a los discípulos y le dijo que la gente estaban allí hace 3 días. ¿Cuánto desearíamos nosotros los pastores acá, no? Que los hermanos estuvieran un largo tiempo acá sin preocuparse de la comida, ¿no? Siempre nos apuramos en esta hora, tratamos de que, porque viene la hora del almuerzo, de repente eso nos distrae, ¿no? Esta gente había estado con el Señor 3 días y de cierto habían llevado algo de comer, pero después de 3 días se le habían acabado las provisiones. Pero ellos no se habían percatado de ello, no se habían preocupado de ello. Ellos llevaron tal vez una cierta cantidad de cocaví, digamos así, para oír al Señor, pero nunca esperaron que iban a ser tan cautivados por las enseñanzas del Señor que iban a estar 3 días con Él. 3 días, hermano. 3 días cautivados en la palabra y en la presencia del Señor, que descuidaron algo muy básico de nosotros, ¿no? El alimento. Y lo descuidaron. Y cuando el Señor ve a esta multitud, que eran 4.000, y Mateo dice que eran 4.000 sin contar a los niños y a las mujeres, o sea, aquí había mucha más gente, como igual que en la alimentación de los 5.000. Tanta gente en el desierto, y el Señor llama a sus discípulos, que parecen no haberse dado cuenta de esta realidad. Parece que los discípulos como que estaban en otra y no se habían dado cuenta de que la multitud estaba ahí, que llevaban 3 días y que ya se les habían acabado las raciones, el alimento. Y el Señor les dice: tengo compasión de la gente, porque no tienen qué comer y ya hace 3 días que están conmigo. Y no quiero dejarlos que se vayan así, porque algunos han venido de lejos. Y temo, dice el Señor, Mateo detalla un poco esto, ¿no? El pasaje paralelo, que se vayan a desmayar, que vayan a desfallecer en el camino. Entonces ellos vienen y le dicen al Señor: pero Señor, ¿quién va a tener tanto para darles de comer a tanta gente? Y Él les pregunta: ¿cuántos panes tenéis? 7. Y algunos pececillos. Y el Señor da la orden de sentar a la gente y le da la tarea a los discípulos: toma los 7 panes y los pececillos que habían y ora. Y comienza a repartirlo, y esto se multiplica. Uno se pregunta, los discípulos no aprendieron nada. Son lentos para aprender, ¿no? Ellos estuvieron en la alimentación de los 5.000, ¿cierto? Esto es como una prueba repetida, ¿cierto? Es como una prueba repetida, como que te repiten la misma prueba y te hacen las mismas preguntas y te va mal.
Parece que estos no son buenos alumnos. Son lentos. ¿A usted le han hecho alguna vez una prueba repetida con las mismas preguntas y le ha ido mal? Tal vez porque somos de memoria lenta, ¿no? Tal vez porque somos medio olvidadizos. Sí, a veces uno pregunta a la salida, llega a la casa y le preguntan cómo estuvo el culto lindo, cómo estuvo la predicación buena, de qué se trató. Han pasado unas horas y ya nos olvidamos de la predicación que recién acabamos de escuchar. ¿Podemos juzgar entonces a los discípulos de olvidarse, de recibir una lección repetida y volver a reprobar? Ellos bien podían haber dicho: Señor, mira, pero tú alimentaste a 5.000, eran más ya, y tú multiplicaste el pan. Señor, pero no es la respuesta de ellos. Era lo que nosotros hubiéramos esperado que ellos contestaran, ¿no? ¿O es lo que el Señor espera de nosotros también cuando volvemos a vivir una situación semejante a la que vivimos en el pasado? Y era que nosotros ya no nos desesperáramos ni nos angustiáramos, porque el Señor ya nos respondió tiempo atrás. Lo hizo milagrosa y poderosamente. Entonces, ¿por qué nos volvemos a angustiar? ¿Por qué volvemos a desesperarnos? ¡Wow! Entonces, ¿qué le podemos decir a ellos? No podemos juzgarles. No podemos decir: ¡oh, qué torpe los apóstoles! ¿Pero cómo no se acuerdan? Pero si atrás, 5.000. El Señor multiplicó los panes, ahora son 4.000. Es menos. Entonces, tal vez menos la fe que necesitan, ¿no? Pero ya han olvidado la lección. Una lección repetida. Una prueba repetida. Hasta que aprendan. ¿Por qué si el Señor hizo un milagro hace tiempo atrás, glorioso, respondiendo a tu petición, hoy cuando estás en una nueva tormenta, vuelves a tener los mismos miedos, los mismos temores? Qué paciente es el Señor. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? ¡Qué misericordioso es el Señor! Nos tiene paciencia. Y Él tiene paciencia con los discípulos. El Señor ha dicho: yo esperaba que confiaran. Pero aquí están, de vuelta con lo mismo. Señor, ¿cómo vamos a alimentar a tanta gente? ¿De dónde? Y aquí en el desierto. ¿Otra vez lo mismo? Así somos, pues. Dice que la palabra de Dios es como un espejo, ¿cierto? Donde nosotros nos vemos reflejados. Y ahí estamos, pues, hermano. ¿Qué podemos decir? ¿Nos vemos reflejados en estos primeros versículos? ¿Nos vemos reflejados aquí en el relato de la alimentación de los 4.000? Vemos ahí que estamos en el lugar de los apóstoles, tenemos las mismas actitudes, tenemos las mismas reacciones, volvemos a ser probados, volvemos a dudar, nos olvidamos de lo que el Señor hizo. Así somos. Nuestro corazón es así. Y el Señor es misericordioso. Es bueno. Porque le dio alimento. Porque repitió el milagro. Porque no dijo: ya no pasaron a hacer la misma cuestión. Sí, ya no. Vamos, hagámosla de nuevo, vamos.
Esta vez tal vez te va bien en la prueba. Y para que no te vaya mal, te voy a hacer las mismas preguntas. El profesor bueno ese, ¿no? El profesor que repite la prueba y hace la misma pregunta. Porque ama a sus alumnos. Y a la larga quiere que prueben, que aprueben, que pasen. El Señor, paciente. ¡Wow! Este maestro sí que tenía paciencia con sus alumnos. ¿Cómo los lleva por un lado y una y otra vez en la misma? ¡Ay, cómo somos todos nosotros, ¿no? Pero hermana, si hace tiempo atrás tuviste una prueba y el Señor te respondió milagrosamente, tuviste que enfrentar un desafío y el Señor te respaldó, te acompañó, porque ahora que enfrentas un nuevo desafío, hay temor en tu corazón. Porque, querido hermano, si es el mismo Señor, con el mismo poder, y el Señor le responde y hace el milagro, multiplica los panes, la gente se alimenta y sobran, dice, 7 canastas. En la alimentación de los 5.000 dice que sobraron 12 cestas, acá dice que sobraron 7 canastas. Leyendo, investigando por ahí, dice que hay una diferencia en el término cesta y canasta, que era distinto. Las cestas eran más pequeñas, una canasta era algo más grande. O sea, aquí cuando sobran 7 canastas, era un canasto, según lo que investigué, porque tuve que investigar. Era una canasta, era donde caía una persona, podía caer una persona dentro de la canasta. Era más grande que una cesta. Cuando se dice que a Pablo lo descolgaron de un muro cuando lo querían matar, en una canasta lo descolgaron, no en una cesta, en una canasta. Era un canasto grande. Acá dice que sobraron 7 canastos grandes, o sea, hubo harta provisión. Y sobraron. Igual, en las otras 12 cestas, acá, 7 canastas. Se alimentaron todos, comieron todos. Dice, se saciaron. ¿Y qué quiere decir saciar? Quedar satisfecho. Muy satisfechos, no quedaron con hambre. Y sobró. Igual que la otra vez. Igual que la otra vez. La respuesta del Señor fue en sobreabundancia. Como la otra vez. Así que, hermana mía, hermano mío, Dios responderá a la plegaria de tu corazón en sobreabundancia, como lo hizo la otra vez. Lo hará así, lo hará igual. Responderá a la petición de nuestro corazón, como lo hizo la otra vez. ¿Y puedes hacer memoria de lo que el Señor ha hecho en tu vida? ¿Puedes traer a la memoria los milagros que el Señor ha hecho contigo? Pues así, igual que esa vez, lo volverá a repetir. A pesar de que nosotros hemos dudado. A pesar de que nosotros hemos repetido el curso. A pesar que no nos fue bien en la prueba. El Señor es bueno. Conoce nuestro corazón y tiene paciencia con nosotros. Eran sus discípulos, eran la gente que lo había dejado todo por Él, era con los que Él compartía, los amaba profundamente. ¡Ay! Así que tiene paciencia con ellos. Después de esto, vuelven a aparecer este encuentro una vez más con los fariseos.
Y este será el último encuentro que tendrá el Señor con ellos antes de ir a la cruz. Vinieron entonces, dice el versículo 11 del capítulo 8, los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. Y gimiendo en su espíritu dijo: ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Mateo, que tiene el pasaje paralelo a este relato también, dice que vinieron los fariseos y los saduceos y los herodianos. 3 grupos. Acá nombra solo a los fariseos. Pero en Mateo dice que vino un grupito más o menos grande entre fariseos, saduceos y los herodianos. Y vinieron a Jesús para pedirle señal del cielo. Si eres el Mesías, haz una señal del cielo. Como Elías, tal vez pensaban ellos, ¿no? Al llover fuego del cielo. Si eres profeta de Dios, si realmente eres el Cristo, entonces queremos ver que llueva fuego del cielo. Tal vez eso pedían, eso esperaban. Tal vez esperaban porque había un dicho entre los judíos, que es lo que Satanás le dice a Jesús en el desierto, en la tentación: si eres el Hijo de Dios, súbete al pináculo del templo y arrójate, y vendrán los ángeles. ¿Se acuerdan de eso? Cuando Satanás lo tienta. Entre el pueblo judío había esa creencia de que cuando el Mesías apareciera, se pararía en el pináculo del templo y se arrojaría. Y vendrían los ángeles del cielo y lo socorrerían. Una señal del cielo. Y tal vez los fariseos y los saduceos esperaban que el Señor hiciera esta señal. Y esperaban algo grandioso del cielo, una voz tal vez querían oír. Una señal del cielo que confirmara que Jesús era el Cristo. Eso es lo que le decían ellos. Bien, si eres el Cristo, haz una señal del cielo. Algo portentoso, algo grandioso. Había multiplicado panes, había sanado a los ciegos, había hecho tantos milagros grandiosos el Señor. Pero a ellos no les bastaba eso. Ellos veían eso como todas señales terrenales. Pero a ellos ya no les bastaba aquellas señales. Ellos querían algo grandioso, alguna señal potente del cielo. Hay tantos que esperan una señal, ¿cierto? Algunos se han quedado solteros esperando una señal del cielo. A veces esperamos que para que Dios nos responda tiene que darnos una señal, pero bien clarita, ¿cierto? No me muevo de aquí hasta que el Señor, si es tu voluntad, Señor, que hoy día amanezca nublado y que a mediodía salga el sol. Algunos todavía utilizan la idea del vellón ¿cierto? El vellón de Gedeón. Y quieren hacer una señal así, que como Gedeón, que ponía el vellón ahí y que el rocío caía y solo mojaba el vellón y lo demás estaba seco, y que después el vellón estuviera seco y todo así, una señal así. ¿Cuántas veces nosotros le pedimos al Señor una señal del cielo? Estos religiosos. Y el Señor en Mateo capítulo 15, que es donde aparece el paralelo, dice que ellos le dijeron al Señor que hiciera una señal, que ellos querían ver una señal del cielo.
Y el Señor le dice, no le será dada sino la señal de Jonás. Sino le será dada la señal de Jonás. Es una señal del cielo. Veamos el versículo 16. Dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrara señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece, decid bien, cuando anochece, decid buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas no las señales de los tiempos. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándole se fue. Le dijo, ustedes saben interpretar las señales de los cielos. Ustedes saben el clima, todo. Dicen cuando hay arreboles en las nubes es porque va a haber mal, y está nublado va a haber mal tiempo. Cuando hay arreboles y hay estrellas va a haber buen tiempo. Pero no saben entender las señales de los tiempos. Los fariseos querían una señal del cielo, pero ellos tenían la señal del cielo frente a ellos y no la veían. ¿Cuál era la señal? ¿Cuál era la señal del cielo que estaba frente a los saduceos y a los fariseos que ellos no veían? ¿Cuál era la señal? Cristo mismo. Porque el que subió al cielo es el mismo que descendió del cielo. Y el Señor les dijo a ustedes que dicen conocer las Escrituras, ustedes que dicen conocer las profecías, ustedes no pueden ver que todo lo que decían los profetas, lo que decía la ley, señalaba hacia el Cristo. Que todo lo que la vida del Señor Jesucristo, su persona y su obra, era la señal más clara del cielo, que era la señal del cielo. La señal del cielo era Cristo. Amén. Era el Señor. Es su palabra, es su obra. Hermano, si quieres una señal del cielo, debes conocer a Cristo, su palabra y su obra. Amén. Porque ahí tendrás una señal para saber el camino, la voluntad que debes seguir. Debes mirar al Señor. Debes mirar su palabra. Debes entender su obra. Así entenderás la razón, el propósito de tu vida, de lo que está sucediendo en tu vida, de por qué estás viviendo lo que estás viviendo, hacia dónde te está llevando el Señor. ¿Quieres una señal del cielo? Vuélvete a Cristo, vuélvete a su palabra. Mira su obra en la cruz del Calvario. Ahí tienes una señal. Hoy en día todos buscan una señal. Todos quieren tener alguna experiencia sobrenatural. Algunos quieren tener confirmación de que Dios les respalda y quieren una señal. Quieren muchos hablar en lenguas como señal para, con eso, hablando en lenguas, entonces Dios está conmigo. Una señal. Una voz audible. Quieren algo extraordinario, algo fuerte. Y a veces
No es así. Es como la experiencia del profeta Elías. Cuando está en la cueva, ¿recuerdan ustedes? Después de ese periodo tan difícil que vivió el profeta. Y cuando está en la cueva sale. ¿Para qué? Para oír a Dios. Pero viene el trueno, viene el rayo, viene la tempestad. Pero Dios no estaba ahí. Y dice que después el Señor se manifestó en el silbo apacible. Buscan una señal. Quieren una señal. El mundo quiere una señal. El mundo dice, si Dios existe, entonces que se aparezca, pues que se haga presente. ¿No le han dicho a usted eso? Ellos no pueden ver al Señor en el silbo apacible. No lo pueden percibir en la historia. No pueden percibir a Dios y su obra en la cruz del Calvario. No pueden. No pueden distinguir que la señal es el Señor, su palabra y su obra en la cruz del Calvario. Siempre nosotros queremos ver, queremos sentir, ¿cierto? ¡Wow! Queremos ver, queremos sentir para entender de que Dios está con nosotros. Pero a veces no veremos nada, ni sentiremos nada. Tendremos que solo mirar la cruz. Entender que no hay otra señal más que la persona de Cristo, su palabra y su obra en la cruz. El mundo ha ignorado. Los herodianos eran simplemente un grupo pseudo político, porque tampoco está claro si eran realmente un grupo político, pero eran herodianos, se les llamaba porque apoyaban el gobierno de los Herodes. Eran aquellos que simplemente querían hacer que el Señor se levantara contra el imperio para acusarlo y poder condenarlo. Por eso se confabulan con los fariseos y los saduceos, con estos religiosos, para tentar al Señor. ¿Se acuerdan cuando lo tientan con el asunto del tributo? ¿Es lícito dar tributo a César? Ahí están los herodianos, ahí están los fariseos. Los herodianos eran un grupo, simplemente no eran religiosos, eran un grupo pseudo político que lo único que quería era de cierta forma poner a Jesús en contra del imperio. Querían que el imperio lo condenara. Por eso lo quieren hacer, que caiga, que ceda. Aquí vuelve la tentación, ¿no?, a Jesús. La misma tentación del desierto a una señal del cielo. Súbete al pináculo del templo, pues. Arrójate, vamos, demuestra que eres el Cristo. Pero era conforme a la visión, a la idea que tenían los religiosos de su tiempo, la gente de su tiempo. No era conforme al plan y el propósito de Dios. Pero el Señor no iba a alterar el plan y el propósito de Dios por darle el gusto a los hombres ni a los religiosos. Dios nunca, hermanos, alterará el propósito que tiene con tu vida por darte el gusto a ti o por darte el gusto a la multitud. Dios no hará un milagro para conmover a la multitud, para impactar a una iglesia. No hará un milagro por eso. No lo hará. No lo hará por ti ni por las multitudes. Todo será hecho conforme al propósito y el plan de Dios en tu vida. Amén. Así será. Así será. Ellos pedían señal y tenían la señal enfrente. Ellos pedían una señal del cielo y la señal estaba ahí. Era Jesús. Esa es la gran señal del cielo. ¿Quieren ver una señal del cielo? Aquí estoy. Yo soy la señal del cielo. Yo soy el pan de vida. Yo soy.
Quieren señal, aquí estoy, yo soy la señal. Pero ellos no son capaces de verla. Los religiosos no son capaces de ver a Cristo. Están imbuidos en sus propios ritos, en sus propias costumbres, en sus propias tradiciones. No logran ver a Jesús. No logran distinguirlo. Después viene el relato de que después que el Señor deja a estos fariseos, ya no discute más con ellos. Se marcha. Y ya no discutirá más con ellos hasta cuando le entreguen para ser crucificado. Ahí los volverá a ver, cuando le entreguen para ser crucificado. Esta es la última vez que Jesús tiene un encuentro con los religiosos, con los líderes religiosos de Israel. Después que los dejó, dice, habían olvidado de traer pan. No tenían sino un pan consigo en la barca. Y viene este relato, y él les mandó diciendo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y discutían entre sí diciendo: ¿es porque no trajimos pan? Y entendiéndolo, Jesús le dijo: ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis, y teniendo oídos no oís. ¿Y no recordáis cuando partí los 5 panes entre los 5.000? ¿Cuántas cestas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos le dijeron 12. Y cuando de los 7 panes entre los 4.000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogiste? Y ellos dijeron 7. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Ahora se vuelve, deja a los religiosos y se vuelve a los discípulos, que también estaban cegados. Pero es interesante que dice aún. Ese aún, dicen los entendidos, quiere decir que su ceguera no era como la de los religiosos, que era una ceguera permanente, para siempre, condenatoria. Esta era parcial. Ellos aún no entendían. No habían entendido cuando el Señor les dijo. Y uno se pregunta: sobraron 7 canastas llenas y se olvidaron de llevar pan. ¡Ja! Alguno se aseguró con una yuyita por ahí, ¿no? Uno de los 12 dijo, agarró un pancito y se lo llevó, pero los demás, nadie tomó nada. Y van en la barca y se dan cuenta que no llegan para comer. Oye, tuvieron 7 canastas llenas y se olvidaron llevar provisión. Y el Señor les hablaba de la levadura de los fariseos. Y ellos pensaban que le estaba hablando, nos está reprendiendo por el tema que nos olvidamos de traer pan. Claro, nos olvidamos de traer pan, entonces el Señor le dice: usted no entiende lo que yo le estoy diciendo. Vaya alumnos, vaya, con esos alumnos yo renuncio como profe. No, ¿para qué? No. ¡Qué duritos! Oiga, hermano, si tuviéramos que tener buenas calificaciones para ser aprobados por el Señor, andaríamos mal, ¿eh? Y porque no digamos que, porque a nosotros también el Señor nos ha bendecido, de repente nos olvidamos de lo que el Señor nos ha dado y enfrentamos otra sin nada. Bueno, y la bendición que te di ayer, me olvidé, Señor, me olvidé traerla. Oye, 7 canastas llenas y se olvidan, uno solo echó un pan. A mí me da que fue Mateo, porque dicen que Mateo era medio gordito. Me tinca que era bueno para el pan. Con Mateo fue el que se aseguró con una yuyita. Estaba ahí en la barca,
sin provisión. Pero el Señor no quiere hablarles del pan material, pero ellos no logran entender todavía, están aún cegados. Y no entienden que le ha dicho que se guarden de la levadura de los fariseos y de los herodianos. Pero no de la levadura natural, de esta levadura física. Le está hablando de la doctrina, que se cuiden de las enseñanzas de los fariseos y de los herodianos. O sea, de las enseñanzas seculares, de las filosofías seculares promovidas por los herodianos, que eran helenistas, eran griegos, que tenían mucha influencia griega y tenían muchas ideas filosóficas humanas, y de la religión tradicional, llena de ritos, llena de rituales. El Señor le dice, no se dejen contaminar. Usted sabe lo que hace la levadura. Acá varias son hermanas acá y muchos varones acá que saben hacer pan. ¿Cuántos saben hacer pan aquí? Levanten la mano. Hay varios que son, no, acá, ¿qué? Maestra debe ser. Entonces, claro, ¿cuántos? Entonces saben lo que es la levadura, ¿cierto? Que la levadura, uno echa un poquito de levadura es suficiente para que leude toda la masa, invade toda la masa, infla toda la masa. No se necesita mucho para leudar la masa, no se necesita mucha levadura para leudar una masa. Bueno, les dice el Señor a ellos, no se necesita mucha enseñanza para contaminar la fe. Cuidado con las tradiciones religiosas, por muy pequeñas que sean, a veces contaminan el Evangelio y lo distorsionan. Cuidado con las filosofías e ideas humanas y seculares, porque por inocentes que se vean, contaminan el Evangelio. Muchos se han desviado del Evangelio porque han permitido que un poquito de levadura entre. Por eso que es importante, hermanos, estar en la palabra del Señor. Amén. Por eso que es importante venir cada domingo y poner atención a la prédica. Y aquí me pongo fuerte. Por eso que es importante los miércoles venir al estudio bíblico, pues, hermano. Pero somos tan re pocos en el estudio bíblico. ¿Sí o no? No, somos pocos. ¿Qué les diré? Los tenemos que llenar de la palabra del Señor. Tenemos que preocuparnos por nuestra formación en la palabra del Señor. No podemos descuidar esto. No podemos tomarlo a la ligera. No descuidemos nuestra formación en la palabra del Señor. Mire que vuelan tantas cosas allá afuera. Hoy en internet usted puede recibir de todo. Y hay algunos creyentes que son fáciles de cautivar. Cuando se carece de palabra de Dios, cuando se carece de formación cristiana, nos tragamos cualquier cuento que nos... hoy día hay motivadores, porque no son otra cosa que motivadores, no son ni predicadores, oiga. Pero que dicen hablar en el nombre de Dios, y que llenan templos, y que llenan iglesia, y que tienen miles de seguidores en las redes sociales, y muchos hermanos están ahí, escuchando sus pláticas, wow, motivacionales, invitándonos a sacar el gigante que llevamos dentro, ¿no? Invitándonos a tomar todas las riquezas y bendiciones que el Señor nos ha dado para nosotros y a empoderarnos. Y hablan bonito y son cautivantes,
y nombran a Dios, la Biblia y a Cristo. Pero tienen levadura de falsa doctrina, que por muy leve que sea, penetra el corazón y lo contamina y nos confunde en la fe. Cuídense, les dice el Señor a los discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos y de los herodianos. Hermanos míos, cuídense de las filosofías, de los movimientos seculares que hoy están promoviendo su pensamiento a través de las redes sociales. Cuídense de los religiosos, de los tradicionalistas, de los neopentecostales con sus doctrinas siniestras y extrañas, mezclas de esoterismo y cristianismo. De alguno por ahí que dijo que recibió la unción y el poder yendo a orar a la tumba de otra célebre predicadora de tiempos pasados, y que de ahí recibió la unción para el ministerio que tiene. Oh. Cuánta cosa extraña puedes escuchar. Cuídense de la levadura. Líbrenos el Señor a nosotros, los que nos paramos tras este púlpito cada domingo. Por eso requerimos de sus oraciones, hermanos, de que no nos desviemos de la buena y siempre poderosa palabra del Señor. Líbrenos el Señor de caer en el sensacionalismo, tratando de por tener más gente, tratar de ser más simpáticos, tratar de ser más entretenidos y preocuparnos más en entretenerles y en emocionarles que en entregarles palabra del Señor. Líbrenos el Señor, ayúdenos el Señor a ser fiel al escrito sagrado. Amén. Que nos cuidemos nosotros, los que nos paramos acá, los que enseñamos la palabra del Señor. Que se cuiden ustedes, que nos cuidemos entre todos, para no ser contaminados con otras corrientes filosóficas, religiosas, que lo único que hacen es matar el alma y confundir el espíritu. No es que se hayan olvidado del pan. No estoy criticándoles, dice el Señor, porque se olvidaron de traer el pan. Sí, ya pasó. Lo que les digo es que se cuiden de ellos. Son peligrosos. Tengan cuidado de ellos. Estén atentos, alerta. No se relajen. No nos podemos relajar como iglesia con el mensaje. No te puedes relajar con tu vida de fe, hermano. No puedes relajarte. No puedes relajarte. Tienes que estar estudiando la palabra del Señor. Por eso les invito cada miércoles. Vamos, vengamos, hagamos el esfuerzo. Estemos acá. Aprendamos de la palabra del Señor. Preocupémonos de ello. Eso es lo que el Señor termina diciéndole a los discípulos. Termina con ellos. Y les dijo: ¿cómo aún no entendéis? Menos mal que era como aún no entendéis, no era como no habéis ya entendido. Pronto entenderían, ¿no? Pronto entenderían. Pero la pasaron mal. El Señor nos ayude. Y entendamos lo que el Señor nos quiere decir, hermano. Apliquémonos. Pongámonos de pie, oramos al Señor. Apliquémonos en esta palabra del Señor. Buen Dios,
Nos haces pasar una y otra vez por las mismas pruebas a veces, como que son repetidas. Nos haces las mismas preguntas. Y muchas veces volvemos, Señor, volvemos a dudar, volvemos a caer, Señor, en las respuestas equivocadas. ¿Cuán paciente has sido con nosotros? Señor, ayúdanos y bendícenos. Anima nuestro corazón para mantenernos en tu palabra, para ser fieles a tu palabra. Ayúdanos, Señor, para poder glorificar tu nombre. Señor, no tenemos mejor señal que tú. No necesitamos otra señal. No necesitamos otra señal para entender cuál es tu voluntad. Es cosa de mirarte a ti y seguirte a ti. Es cosa de descansar en tus palabras, en tus promesas. Es cosa de creer en tu obra. No necesitamos más señal. Necesitamos una voz audible. Necesitamos sentir un fuego ardiente en el corazón para saber que tú estás en nosotros. Nos necesitamos, Señor, hablar, Señor, en lengua o tener alguna otra señal carismática para saber, Señor, que tú estás acompañándonos y estás con nosotros. No necesitamos, Señor, ni sentir ni ver. Necesitamos aceptar y comprender tu palabra. Necesitamos, Señor, estudiar tu palabra, llenarnos de ella. Así nada de lo de afuera nos va a contaminar. Necesitamos, Señor, acercarnos a tu persona en oración. Necesitamos acercarnos, Señor, a las Escrituras, Señor, cada día, para poder crecer y ser fortalecidos en la fe. Ayúdanos como iglesia, como congregación cristiana de la gracia. Ayúdanos. Ayúdanos en forma individual a cada uno de nosotros para ser, Señor, fortalecido y crecer en nuestra fe, Dios. Gracias, Señor. Bendice a estos mis hermanos y que la semana que viene venga, Señor, lo que venga, pase lo que pase, podamos estar sustentados en tu palabra, Señor, y en tu presencia, y confiemos, Señor, de que tú sigues siendo el mismo, ayer, hoy y por los siglos, y así como estuviste con nosotros, estarás con nosotros hoy. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento. Los avisos son que el día martes a las 19:30 horas tenemos nuestra reunión de oración. 19:30 horas vía Zoom. Enviamos el link ahí al WhatsApp de la iglesia para que usted se conecte y lo comparta con algunas otras personas tal vez que quieran integrarse a este tiempo de oración. El día martes 19:30 horas. El día miércoles. No, el día martes 21 horas. Siempre me equivoco. Día martes 21 horas es el tiempo de oración. El día miércoles 19:30 horas nos reunimos acá en el templo para estudiar la hermosa palabra del Señor. Así que hágase el tiempo, haga el esfuerzo. Siempre hay cafecito atrás, una galletita para los que pasan del trabajo, para que pasemos un poco el frío y estemos acá. También hay estufa, así que no tenga temor venir el día miércoles al templo a aprender de la palabra del Señor. El día sábado el viernes las hermanas, sí, el viernes 18 horas, las hermanas es... Sí, el viernes nos toca a la de Zoom y seguramente el próximo viernes, el que viene, lo vamos a hacer por la presencial, pero vamos a avisar. Ya. Lo otro que queríamos invitar a las hermanas que a lo mejor están trabajando o lo pueden abrir sus cámaras, que se conecten igual con sus cámaras apagadas porque entendemos que están trabajando, pero lo importante muchas veces ellos pueden escuchar la palabra del Señor igual, que en algunos trabajos se da esa opción, esa oportunidad. Así que están todos cordialmente invitados y si tienen personas conocidas
salga bien, le invitamos cordialmente. Amén. Amén. Bien, pues las hermanas entonces el día viernes 18 horas a través de Zoom, para que se conecten las hermanas y participen del culto de las hermanas. El día sábado, los niños no hay escuela bíblica este sábado, tampoco los adolescentes ya se reunieron ya, así que ahí estamos. Y el próximo domingo 11 de la mañana tenemos este culto presencial y también transmitido para que puedan los hermanos compartir. Susito nos tiene un aviso ahí para el próximo domingo. Bien, entonces este primer domingo de agosto celebramos el Día del Niño el próximo domingo, así que va a haber un programa especial. Eso no quiere decir que vengan los niños solos, no, vamos a estar todos acá, palabra del Señor, y vamos a tener un tiempo también como familia de fe. Invite amigos, recuerde usted, la gente necesita oír el Evangelio del Señor. Dios le bendiga, queridos hermanos, bendiciones a todos ustedes. Bueno, hermanos, nosotros estuvimos hablando de la parábola del granito de mostaza. ¿Ya? ¿De dónde quedan, amigos, todavía, hermanos? Mateo 13, del 31 al 32. Perfecto. Y para eso tenemos algo chiquitito preparado, ¿no es cierto? Sí. Una canción. 1, 2, 3. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso lo dice el Señor. Yo les diría a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Yo les diría a las montañas, muévanse, muévanse, muévanse. Y las montañas se moverán, moverán, moverán. Las montañas se moverán, moverán, moverán. Que el Señor bendiga a los niños. Hermana Pamela, con la hermana Génesis van a pasar los cumpleaños. Y la hermana Carolina. Antonia. la pequeña Matilda. ¡Bravo! La pequeña Martina. Los hermanos.
nuestros niños que han cumplido un año más de vida durante este mes. Te rogamos que les bendiga en este nuevo año que han comenzado, que la gracia tuya, la misericordia tuya, la bondad tuya les acompañe, Señor, durante este año, que puedan ser grandemente bendecidos y puedan crecer en su fe durante este año. Gracias a Dios, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar la última alabanza, también van a pasar la ofrenda. Y la hermana Carolina González nos va a despedir con una oración, por favor. Gloria.